Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Les saludo nuevamente, que el Señor les bendiga. Siempre es un honor para mí poder estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. ¿Hace mucho frío? No, ya pasó el frío. Muy bien. Ahora vamos a entrar en calor también. En el primer sermón, acerca del Evangelio de Juan, tratamos de la divinidad de Cristo. ¿Se acuerdan del primer versículo del capítulo 1? Versículo muy conocido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En nuestro segundo sermón tratamos sobre la predicación de Juan el Bautista y esa misión que él tiene de hacernos exaltar el nombre de Cristo, su persona. Hoy observaremos otra historia donde encontramos nuevos personajes. Por eso quiero que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a dar lectura, mientras avanzamos en el sermón, a los versículos 35 al 51. No se asusten, sé que suenan harto, pero los vamos a ir leyendo mientras vamos avanzando, no se nota. Pero tenga su Biblia abierta. Juan capítulo 1, versículo 35 al 51. Tenga su Biblia abierta mientras vamos avanzando en el sermón. Lo que sí quiero mencionarles es el propósito. El propósito de este sermón es entender la autoridad que tiene Cristo. Y para esto vamos a observar 3 puntos. El encuentro con Jesús, el llamado a Jesús y el poder de Jesús. Vamos a nuestro primer punto. El encuentro con Jesús, versículos 35 al 39. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. En nuestra primera escena encontramos a Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Y en medio de esto, ven a Jesús y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios. Me gustaría destacar que Juan el Bautista aprovecha siempre cada oportunidad que se le ofrecía para poder guiar a las personas a nuestro Señor Jesucristo. Cuando observamos este primer capítulo y lo leemos con un poquito más de detención, podemos percibir que Juan amaba y admiraba al Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros también tenemos la misma obligación. Deberíamos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo como fruto de nuestro amor y de nuestra admiración hacia nuestro Señor Jesucristo. Si realmente tuvimos un encuentro con Jesús y nuestras vidas fueron impactadas por Él, admiraremos más a Jesús. Y si admiramos más a Jesús, seremos más como Jesús. Podemos recordar, se lo he mencionado en otras oportunidades, cuando hemos admirado a otras personas, a cantantes, a futbolistas. Y cuando uno admira a esa persona, lo conoce más y quiere ser un poco parecida a esa persona.
Bueno, si nosotros entonces tuvimos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y admiramos a nuestro Señor Jesucristo, debemos ser más como Él. Si admiramos más a Jesús, hablaremos más de Jesús. ¿Qué pasa cuando vemos una serie buena que nos gusta? La Casa de Papel. La comentamos, la recomendamos. La Casa de Papel ya es muy vieja. ¿Cuál es más nueva? The Chosen. Ya, se fue para otro lado. ¿Qué hacemos? Lo recomendamos. Hablamos de esta serie. ¿Por qué? Porque nos gustó, porque nos impactó. Si nosotros tuvimos un encuentro con nuestro Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a querer hablar de Él, ser más como Él, hablar de sus grandezas, de sus virtudes. Si admiramos más a Jesús, nos rendiremos por completo ante su grandeza, ante su belleza y su poder. Queridos hermanos, no hay persona más hermosa, más grandiosa que nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión no me voy a detener en el significado específico del Cordero, ya que lo vimos en el sermón pasado, pero sí quiero resaltar que la predicación de Juan el Bautista, o Juan B., era siempre sobre Cristo y su gloria. Siempre sobre Cristo y su gloria. Lamentablemente hoy hablamos poco de Jesús en el púlpito. Hablamos poco de la grandeza y de la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a esa razón, formamos cristianos que no aman a Jesús. Hoy no compartimos de Jesús, sino solamente de sus beneficios. Tristemente, mis hermanos, hagan ustedes una investigación y pónganse a ver diferentes iglesias y diferentes sermones. Y lo único que van a encontrar es el testimonio personal y las grandezas de ese predicador, o de ese pastor, o de ese apóstol. Y poco de Jesús y su grandeza y su poder y su gloria. Pero como Juan sí predicaba de Jesús, el versículo 37 nos dice que le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. El testimonio de Juan el Bautista sirvió para que estos hombres se sintieran atraídos por Jesús y fueran a donde él estaba, versículo 38. No cierra su Biblia, la vamos a estar leyendo constantemente. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquellos dos hombres estaban siguiendo a Jesús sin atreverse a decirle nada en ese momento. Así que el Señor, como siempre, comenzó la conversación y lo hizo con una pregunta. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscan? En esta frase hay una invitación. Una invitación de parte de Jesús para que podamos analizar las verdaderas motivaciones y necesidades. Esta pregunta fue una invitación a que estos discípulos observaran, analizaran su interior y descubrieran cuál realmente era su necesidad y por qué estaban buscando a Jesús. Esta es una invitación para nosotros hoy, mis hermanos. Les pregunto, ¿cuál es nuestro propósito de buscar a Jesús hoy? ¿Cuál es tu propósito de ser cristiano? ¿Cuál es tu propósito de venir hoy a la iglesia? ¿Cuál es tu propósito de llamarte cristiano y decir que el Señor Jesucristo es tu Salvador? La respuesta de estos discípulos fue, Rabí, ¿dónde moras? Maestro, ¿dónde moras? Y una lectura rápida pareciera indicar que le responden con otra pregunta. Y a nosotros siempre se nos ha enseñado que no debemos responder con otra pregunta. Pero la verdad que tratar a Jesús de maestro o de rabí estaba indicando que querían aprender mucho más acerca de él. Por eso le preguntan, ¿dónde moras? Maestro, ¿dónde moras? En palabras simples,
Ellos querían mucho más que solo una conversación. Querían tener comunión con el Maestro, comunión con el Señor Jesucristo y conocerlo bien. Y vuelvo a preguntarles, mis hermanos, ¿cuál es nuestro propósito de ser cristianos? ¿Queremos realmente conocer a Jesucristo? ¿Queremos realmente tener una comunión con Él? ¿O queremos simplemente los beneficios de ser parte de una iglesia? Porque a lo mejor nos sentíamos solos y aquí encontramos compañía. No estoy diciendo que esté mal, pero no es el propósito principal. El propósito principal de llamar a Jesús nuestro Señor es justamente tratar de disponer toda nuestra vida a sus pies. Versículo 39, el Señor Jesucristo le dice, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Yo no sé si a ustedes les llama la atención, pero cada vez que estos relatos cuentan algunos detalles es porque tiene un significado. Y aquí se menciona la hora 10:00. Y no voy a entrar a describir qué hora podría ser porque hay diferentes opiniones. Pero si hay algo, y permítanme ponerme a lo mejor un poco romántico, y decirles por qué creo yo que se menciona la hora 10:00. Y es porque aquel día Jesús cambió su vida. Jesús impactó de tal forma que ellos se acuerdan el día y la hora de su encuentro con el Señor de señores. Y esto no es tan raro, porque muchos de nosotros también recordamos el día de nuestra conversión y el momento de nuestra conversión. Hasta aquí entonces, mis hermanos, hemos visto el maravilloso encuentro que tuvieron algunos de los discípulos de Juan el Bautista. Ahora veremos el llamado a Jesús, ese llamado a servir y a humillarnos ante Él. Versículo 40 al 42. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. En esta segunda escena se nos revela el nombre de uno de los discípulos. Y este nombre es Andrés. El segundo discípulo no aparece mencionado, pero podemos concluir que es, ¿saben ustedes? El propio Juan, el autor de este evangelio. Por lógica, él cada vez que aparece en la escena no se menciona. Es por eso que en este libro, en su propio evangelio, nunca van a encontrar el nombre de Juan, el autor de este evangelio. Bueno, nuestra historia nos dice entonces que Andrés buscó a su hermano que se llama Simón, más conocido por nosotros como Pedro. ¿Para qué? Para hablarles acerca de Jesús. Y aquí, mis hermanos, obtenemos un hermoso principio. Cuando hablamos de principio, estamos hablando de las ideas que podemos obtener de estas escenas y de estos temas. El principio que tenemos acá es que debemos realizar el llamado a que las personas vayan a Jesús. Todos aquellos que hemos sido libertados del pecado, del poder del pecado, debemos proclamar las virtudes de aquel que nos salvó. Debemos, mis hermanos, movilizarnos y comenzar a llevar a las personas ante nuestro Señor Jesucristo. Andrés se va donde Simón, y yo me imagino que él se va corriendo donde Simón y le comenta: hemos hallado al Mesías. Y pareciera que tanto Andrés como Simón Pedro, habían estado buscando al Mesías, y ahora que Andrés lo había encontrado, tenía que comunicarlo. Y esto me recuerda a la parábola de la perla preciosa. No sé si la conocen. Un comerciante que
compraba perlas, compraba piedras, encontró una perla de gran valor, una perla preciosa. ¿Y qué se nos dice en esta parábola? Que vende todo lo que tiene para poder obtener esa perla preciosa, porque no podía no comprarla y no tenerla. Cuando Andrés encuentra al Señor Jesucristo, encuentra lo más valioso que puede existir. Y es por eso que corriendo va donde su hermano a comentarle que Jesús está aquí. Andrés y Juan, los discípulos de Juan el Bautista, no sabían mucho en ese momento. No habían hecho cursos de teología. No eran grandes teólogos. No habían hecho ningún diplomado. No eran ni presbíteros ni pastores. Pero sí sabían que Jesús era alguien especial. Y debido a esto, se nos dice que Andrés trajo a Simón. Versículo 42 en adelante. Andrés trajo a Simón, a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Se fijan de algo particular acá? Andrés no solo le habló de Jesús. ¿Qué más hizo? Una acción. Lo llevó. Lo trajo a Jesús. Y seguramente esta es un área donde fallamos en nuestro testimonio cristiano. Ya fallamos en hablar de Jesús. Ya fallamos en expresar nuestra fe. Pero cuando logramos expresar nuestra fe y contarle a los demás acerca de Jesús, fallamos porque hacemos solo una parte. La segunda parte es insistir, preocuparte de la persona para llevarlos a los pies del Maestro. Continuando con nuestra escena, observamos que el texto nos dice, al siguiente día, aquí ya es el cuarto día de todas las historias que nosotros hemos visto, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Se fijan que Jesús se encontró con Felipe y solo le dijo una palabra? Solo le dijo, sígueme. ¿Y qué pasó? Felipe, obedientemente, como todos los Felipes, escuché un amén acá, escuché un amén, le siguió. Queridos hermanos, solo era necesario una palabra para que Felipe y cualquiera de nosotros nos convirtiéramos en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tiene plena autoridad. Y lo vamos a encontrar unos versículos más adelante, cuando Lázaro, que estando muerto de 4 días, él simplemente con un llamado le dice, Lázaro, sal, levántate. Y Lázaro se levantó, graficando nuestro propio llamado. Nosotros estando muertos espiritualmente, el Señor Jesucristo nos dijo, sígueme. Y nosotros estamos hoy aquí, por su poder y su autoridad. Felipe entonces, que ahora estaba siguiendo a Jesús y que también había encontrado esta perla preciosa, esta persona más extraordinaria, fue a buscar a otro personaje. Versículo 45. Felipe halló a Natanael, conocido en los otros evangelios como Bartolomé, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. De la misma forma que Andrés habló a su hermano Simón Pedro, Felipe buscó a Natanael para llamarlo y para que fuera ante Jesús. La predicación persona a persona es la forma más efectiva por la cual se puede extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio,
el evangelio persona a persona. Es la forma más efectiva. Y nosotros podemos darnos cuenta con las personas que están aquí. ¿Quiénes de ustedes llegaron a la iglesia por una actividad evangelística? Que levante la mano, por favor. ¿Quiénes llegaron a través de la invitación de otras personas? Es la forma, mis hermanos, que tenemos de que el reino se vaya expandiendo. No estoy diciendo con esto que no sea importante que como iglesia tengamos actividades evangelísticas, tengamos actividades sociales, pero el compartir nuestra fe boca a boca, persona a persona, es el ejemplo que nosotros encontramos desde el principio. Es la mejor forma de impactar a los demás. Felipe era lo que nosotros llamaríamos un recién convertido. Pero a pesar de eso, inmediatamente se puso a hablar con otros acerca de Jesús. Y yo pregunto, ¿hoy lo hacemos? Aquí hay gente que lleva 3, 5, 7, 10, 15, 20 años como creyente. ¿Estamos compartiendo nosotros nuestra fe? ¿Estamos compartiendo acerca de nuestro Salvador? Pareciera que las personas que recién se convierten tienen mucho más pasión por compartir de Jesucristo. Y nosotros se supone que tenemos mucha más madurez espiritual y muchos más años en la iglesia, que deberíamos conocer mucho más al Señor Jesucristo. No lo estamos haciendo. Quiero animarlos, iglesia, animarlos, hermanos, a que empecemos a compartir de nuestra fe. Empecemos a compartir lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Su hermosura, su grandeza, su obra, sus promesas, las certezas que tenemos en Él. Felipe invita a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Felipe, como buen judío, esperaba al Mesías y sabía que Moisés y los profetas lo anunciaban desde el principio. Felipe tenía claro entonces que Jesucristo es la figura que apunta todo el Antiguo Testamento y que había suficiente información para identificar a Jesús como el Mesías, como el Cristo prometido. Nosotros, con mucho más conocimiento, podemos estar convencidos, plenamente convencidos que Jesús es Señor y Salvador. ¿Por qué no anunciamos a los demás su grandeza? Hasta aquí hemos visto cómo algunos de sus discípulos tuvieron un encuentro con Jesús. Y a la vez hemos visto cómo ese encuentro impacta y hace que nosotros hagamos un llamado para que las personas se impacten con Jesús. Y de esa forma poder maravillarnos en el poder de Jesús. Versículo 46 en adelante. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Esta tercera escena es un poco cómica, porque viene después de la invitación de Felipe a Natanael. Y yo me imagino a Felipe muy apasionado, hablando con Natanael, diciéndole, Natanael, hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado la perla preciosa, hemos encontrado al Señor Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes. Este Señor Jesucristo se llama Jesús y es de Nazaret. Y Natanael, todo lo que le habían dicho, por esas palabras, cayeron. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Cada uno de nosotros batalla con las historias pasadas. Y para los judíos, Nazaret era una ciudad insignificante. Ningún gran profeta, ninguna profecía venía de Nazaret. Nazaret entonces como un judío
convencido y que sabía la tradición, le era muy chocante. Hijo de José, un carpintero, nacido o apodado Jesús el Nazareno, no había lógica. Algo que puede pasarnos a nosotros también. Si ustedes recuerdan a lo mejor su testimonio de cómo creyeron en Jesús, seguramente batallaron con muchas cosas. Y Felipe se encontró sin saber qué responder. Así que le dio la misma respuesta que Jesús le había dado a Andrés y a Juan en el versículo 39. Ven y ve. ¿Estás dudando de que algo bueno pueda salir de Nazaret? Pruébalo. Consulta, conversa con él, a ver cómo te va. La mejor forma, mis hermanos, de enfrentar las objeciones que los demás nos pueden hacer acerca de nuestra fe es llevarlo directamente a Jesús. Nuestra tarea es llevar a las personas a los pies de Cristo. Esto, mis hermanos, puede ser un gran alivio, porque yo sé que muchos se detienen de compartir su fe porque tienen miedo a no saber responder todas las preguntas que les puedan hacer. Pero nosotros no somos llamados a responder todas las preguntas que la gente nos pueda hacer. Cuando nos encontramos sin respuesta, lo que debemos hacer es desafiarlos a que vayan a encontrarse con Jesús. ¿Duda de que Jesús es Señor y Salvador? Conócelo. ¿Duda de que Jesús puede transformar tu vida? Búscalo. ¿Duda de que Jesús te puede sanar? Ora. Búscalo, conócelo y sorpréndete. Siguiendo con nuestra historia, Jesús vio a Natanael y dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Se fijan el contraste? Jesús, o sea, Natanael diciendo: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y la opinión de Jesús para Natanael es: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y aquí no hay sarcasmo, hermanos. Jesucristo realmente estaba describiendo a Natanael. El Señor Jesucristo saca a luz los íntimos pensamientos que Natanael estaba teniendo en su lugar secreto. ¿Saben cuál era su lugar secreto? Un arbolito. ¿El baño? No, ¿cómo va a ser? La higuera. La higuera, ahí sí, la higuera, muy bien. Todo parece apuntar que Natanael estaba meditando en una porción del Antiguo Testamento, en una historia muy conocida, la historia de Jacob, y cómo él engaña a su padre Isaac y a su hermano Esaú. Esto aparece en Génesis 27. Y debido a eso, Jesús se refiere a Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48. Le dijo Natanael, súper modesto Natanael, miren, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, te conozco. Era evidente, mis hermanos, que Jesús conocía perfectamente a Natanael, aún antes de que Felipe lo invitara a conocerlo a él. Lo que ahora faltaba era que Natanael también conociera quién era realmente Jesús. Y esto, mis hermanos, es lo que a nosotros también nos falta. Conocer realmente a Jesús. Sé, mis hermanos, que teológicamente conocemos muchas cosas. Conocemos lo que se llama en sistemática cristología. Sus naturalezas, su persona, sus sufrimientos, su muerte. Hemos hablado constantemente de la muerte del Señor Jesucristo, de su poder, de su autoridad.
Pero no porque lo sepamos teológicamente significa que realmente lo sabemos. ¿Se entiende, cierto? El poder de Jesús es extraordinario. Nos conoce íntimamente, a perfección, mejor que tú mismo. El Señor Jesucristo te conoce mejor que tú mismo, que tú a ti mismo. Sabe todo de ti. Esos pensamientos más ocultos, esos pensamientos que nadie sabe porque te da vergüenza que otros sepan. El Señor Jesucristo lo sabe perfectamente y aún así te ama. Te busca, te conoce y te ve en amor. Cuando Jesús le dijo a Natanael, te vi bajo la higuera, Natanael se da cuenta que Jesús lo conocía perfectamente. El Señor sabe cómo trabajar con nuestros pensamientos, con nuestros cuestionamientos. Y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense, este es el mismo Natanael que estaba diciendo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ahora está diciendo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estos dos títulos, Hijo de Dios y Rey de Israel, los podemos encontrar en el Salmo 2. Pero da la impresión de que Natanael solamente lo dice en una forma mesiánica. Y entiéndame bien, no estoy despreciando la convicción que estaban teniendo Natanael en ese momento, pero aún le faltaba mirar más allá. Aún le faltaba conocer más al Señor Jesucristo. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores a esta verás. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo por cosas mayores? ¿Cuáles fueron las confesiones que hizo Natanael? Dijo, tú eres el Rey de Reyes. Pero él descubriría que Jesús no solo es el Rey, que le dijo que él era el Rey de Israel. Natanael entonces descubriría que no solo es el Rey de Israel, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey del universo. Natanael confesó que Jesús es el Hijo de Dios, pero llegaría a entender que no tan solo es el Hijo de Dios, sino que también es hijo de hombre, apuntando directamente a Daniel capítulo 7, que es una profecía, una visión que tiene Daniel, de uno que era como hijo de hombres, quien tendría toda autoridad y poder, que todas las cosas estarían puestas debajo de sus pies y que él sería el Señor de todas estas. Jesús entonces cierra esta gran escena diciendo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estas palabras también están apuntando a una historia de Génesis. Un capítulo después, a la meditación de Natanael. Génesis 28. Según este capítulo, Jacob, cuando engaña a su hermano y engaña a su padre, tiene que huir al desierto. Y tiene un sueño donde ve una escalera que llega hasta el cielo, y ve los cielos abiertos, y ve a ángeles que subían y bajaban. Lo que Jesús entonces está tratando de decir es, yo soy el cumplimiento de ese sueño. Yo soy el camino para llevarlos al cielo. Yo soy la escalera entre la tierra y el cielo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Somos invitados hoy, queridos hermanos, a ver la hermosura, la grandeza
y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Oremos.